Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Orientalab, un podcast centrado en innovación socioeducativa donde charlamos con personas expertas sobre las tendencias de la intervención social y sus resultados en el desarrollo integral de la juventud en situación de vulnerabilidad. Hoy ponemos el foco en un tema esencial, ya que vertebra todo el proceso de acompañamiento integral y es lo que supone una palanca de cambio real, el desarrollo de las competencias socioemocionales. En Tomillo entendemos que estas competencias son mucho más que habilidades adicionales. Son el cimiento que permite a los jóvenes gestionar sus emociones, construir relaciones significativas, tomar decisiones responsables y, en última instancia, participar activamente en su comunidad, incluso liderando procesos. En contextos de vulnerabilidad, trabajar estas competencias desde las entidades sociales no es opcional. Es la clave para garantizar un desarrollo integral que trascienda lo académico y lo laboral. Pero, ¿qué entendemos exactamente por competencias socioemocionales? ¿Cómo podemos enseñarlas, evaluarlas y promover su impacto en personas que a menudo han enfrentado múltiples barreras sociales, culturales y económicas? Y sobre todo, ¿cómo podemos garantizar que estas competencias se conviertan en herramientas reales para transformar vidas? Para ayudarnos a responder estas preguntas, contamos hoy con dos voces expertas. En primer lugar, nos acompaña Elisa Goñi, profesora de grado básico, coordinadora pedagógica de Fundación Tomillo y una de las responsables del marco competencial de la Fundación, diseñado para guiar el desarrollo de estas habilidades en los jóvenes que participan en nuestros programas. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias. También nos acompaña Miguel Costa, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Empieza por Educar y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. A lo largo de este episodio reflexionaremos sobre cómo las competencias socioemocionales pueden ser el motor para superar desafíos inmediatos y construir un marco sólido para el crecimiento a largo plazo. También exploraremos temas como el poder del autoconocimiento, la importancia de fijar metas personales alineadas con los valores de cada joven y cómo podemos acompañarles a interpretar el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer. Además, abordaremos cómo el aprendizaje experiencial enriquece este desarrollo, ayudando a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Cuando hablamos de competencias socioemocionales en el ámbito socioeducativo, Miguel, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, yo creo que en el ámbito socioeducativo las competencias socioemocionales generan todo aquello que nos hace personas formadas, personas preparadas, personas que profesionalmente van a ser competentes, pero también personas que se relacionan con sus iguales de un modo sano, de un modo respetuoso, construyendo una sociedad pues que es la que queremos, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que las competencias socioemocionales son todos aquellos factores que desearíamos que fueran verdad para nosotros mismos, para nuestros hijos, y que en nuestros estudiantes, especialmente si vienen de un marco de cierta vulnerabilidad, pues es más relevante todavía. Elisa. Pues muy de acuerdo con lo que comentaba Miguel. Al final somos personas y cuando un joven está formándose en cualquier ámbito, no solo se está formando académicamente o laboralmente, sino que también tiene que desarrollarse de manera como intrapersonal y también interpersonalmente, ¿no? Somos personas que pertenecemos a un entorno y al final necesitamos una serie de competencias que nos haga desenvolvernos en esta sociedad y también aportar a la sociedad, ¿no? Entonces son todos aquellos componentes que pueden ser creencias, sensaciones, sentimientos, habilidades, comportamientos, es una mezcla, ¿no? Pero al final es todo aquello que nos hace como personas completas. ¿Por qué creéis, desde vuestra experiencia, que estas competencias deben considerarse como un eje esencial en cualquier intervención con jóvenes? ¿Qué riesgos existen si no se trabajan de forma intencional? Bueno, en la línea de lo que comentábamos ahora, si solamente nos centramos en desarrollar competencias más académicas, etcétera, estamos dejando de lado una parte esencial, que es la parte de la persona. Y más cuando trabajamos con personas en riesgo de exclusión social o en cierto riesgo de vulnerabilidad. Entonces, cuando las personas vienen con muchas mochilas, con traumas fuertes, etcétera, normalmente no han desarrollado de manera adecuada esas competencias o van muy por detrás. Y entonces, cuando trabajamos en una entidad social,
es importantísimo que podamos desarrollar estas competencias para que ellos, porque además está ligado con la parte académica, si no tienen desarrolladas esas competencias socioemocionales de base, eso va a dificultar que académicamente también sean exitosos. Entonces va de la mano. Si nosotros estamos desarrollando las competencias socioemocionales, vamos a favorecer y a garantizar más que puedan tener éxito a nivel académico y a nivel profesional. Miguel. Sí, o sea, es que no se puede disociar. Yo creo que el hecho en sí de aprender, el hecho de tener una intervención que puede ser escolar, puede ser socioeducativa, que implica un aprendizaje, no se puede disociar de la generación de competencias personales sólidas, ¿no? Si te das cuenta, cuando vamos a la escuela y estamos tratando de aprender, tenemos que tener confianza, tenemos que ser autónomos para aprender de un cierto modo, tenemos que afrontar retos y lo tenemos que hacer con cierta seguridad, tenemos que sobreponernos al fracaso, porque no conozco a nadie que en la escuela no haya fracasado nunca, tenemos que relacionarnos con nuestros compañeros, con nuestros docentes, es decir, todo el entorno de aprendizaje implica la generación de unas competencias personales que son absolutamente intrínsecas al hecho en sí de estar aprendiendo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Elisa antes. Cuando el perfil de estudiante, de persona con la que trabajas, viene de un entorno especialmente complejo, entonces estas competencias socioemocionales se hacen básicas, se hacen fundamentales, porque no vienen, digamos, de serie. Cuando tu entorno es un entorno más estándar, que te da más apoyo, en el que tienes una serie de red de seguridad que te apoya si las cosas van mal, entonces muchas de esas competencias ya vienen desarrolladas a unos niveles que te permiten que la escuela, sin dejar de fomentarlas, se relaje un poco. Cuando trabajas en ciertos contextos, la escuela es fundamental. En muchas ocasiones estas competencias no se enseñan ni se evalúan con la misma rigurosidad que otros contenidos técnicos a los que se les suele dar más relevancia. ¿Qué retos implica esto para las entidades y los profesionales? Bueno, retos creo que muchos, porque además creo que no es algo que suela enseñarse a los profesionales que trabajan en la intervención socioeducativa. Entonces creo que supone muchos retos porque muchas veces los profesionales no están preparados, no tienen las herramientas para poder enseñar esas competencias a sus participantes, a sus estudiantes y mucho menos a evaluarlas. Entonces solemos caer en la tendencia de hacemos una tarea y luego un punto de trabajo en equipo, o de actitud o de participación, pero igual que no vamos a evaluar a un alumno algo académico que no les hemos enseñado, tampoco deberíamos estar evaluando una competencia que no les hemos enseñado. Entonces, sí que creo que es importante que los profesionales que trabajan en la intervención puedan formarse en cómo desarrollar y cómo enseñar a los participantes a trabajar en equipo, a tener empatía, a conocerse a ellos mismos, a gestionar sus emociones para luego poder evaluar eso, porque si no sería también injusto para los estudiantes, ¿no? Creo que ahí también hay como un hueco y mucho margen de mejora en nuestro país y en general. Para mí la clave es, ser intencional. Es decir, muchas veces los docentes tendemos a pensar que las cosas van a salir por sí solas. Por ejemplo, un caso muy evidente es, yo trabajo la colaboración porque con mis estudiantes trabajan en equipo. Bueno, es que esto no es implícito. O sea, tú puedes poner a 4 personas a trabajar en equipo y que el nivel de colaboración sea 0. Y sobre todo, que la mejora de tus competencias para ser colaborativo sea 0. Entonces, hay que ser intencional. Para eso, como bien decía Elisa, hay que estar formado. Es decir, tú tienes que tener las estrategias, tienes que tener las dinámicas, conocer cuáles de ellas generan qué mentalidades o qué competencias socioemocionales determinadas. Y luego pasa lo mismo en la evaluación. Hay muchos docentes que dan por hecho de, yo desarrollo esta dinámica para que mis estudiantes sean más autónomos y por el hecho de haber participado en ella ya son más autónomos. Bueno, esto evidentemente no es así. Y afortunadamente podemos trabajar con muchas formas de evaluación, pues a través de rúbricas, de portfolios de aprendizaje, de listas de cotejo, de una serie de cuestiones que tú puedes trabajar en el aula para estar seguros de que realmente esa mentalidad que tú quieres desarrollar se está fomentando, ¿no?
¿Cómo puede ayudar el desarrollo de las competencias socioemocionales a los jóvenes a afrontar los desafíos de su vida, especialmente en estos contextos de vulnerabilidad? Lo digo porque parece que la juventud en esas situaciones carece de la oportunidad de soñar a largo plazo, ¿no? Es como si estuvieran condenados a tener que conformarse o adaptarse a lo que les toca. Bueno, yo creo que mucho de esto viene de fuera. O sea, esto de conformarse o adaptarse a lo que les toca es muy dependiente, desde mi punto de vista, de los mensajes que un estudiante está recibiendo. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo llegar a un centro a hacer FP básica y simplemente, afrontarlo. Sabes que vienes a FP básica seguramente en muchos casos porque no te ha ido bien en secundaria y sabes que es un curso de 2 años con una cierta profesionalización, etc. No es lo mismo llegar e ir a ese curso que llegar a FP y que te lo presenten como un camino de 6 años. ¿No? Esto lo contaba el otro día, lo vi en un centro y me quedé muy impactado porque recibían a los alumnos de FP básica y les decían bienvenidos a una carrera de 6 años. En básica vais a aprender esto, en grado medio esto y en grado superior esto otro. Si te das cuenta, el enfoque es totalmente distinto. El enfoque es, ostras, estamos aquí y este centro espera de nosotros que tengamos un recorrido, ¿vale? Entonces, esos mensajes de futuro, propósito, ¿para qué estoy aquí? Si me autolimito o no me autolimito, para un chico o chica de 15 o 16 años, es muy importante el factor externo. Es cierto que esa motivación extrínseca que viene de fuera se tiene que convertir con el tiempo en intrínseca, que llegue un momento en el que el estudiante quiera voluntariamente, porque entiende la importancia de ello, continuar estudios y entender si los estudios que está haciendo son lo que realmente casa con quién es él o ella, con sus posibilidades futuras, con su propósito. Y este es un trabajo que está totalmente mediado por el desarrollo de competencias personales. Si yo no me conozco a mí mismo, es muy difícil que sepa qué quiero para mí, por ejemplo. Claro que sí. Sí. Elisa. Totalmente. O sea, es que al final estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Miguel, porque al final necesitamos escuchar esos mensajes. Si no, nosotros mismos, la experiencia que tenemos es con lo que nos vamos a quedar. Entonces, si llevamos escuchando durante toda nuestra vida como joven, no vales para nada, esto se te da fatal, etcétera, necesitas mensajes que empiecen a amortiguar y a equilibrar, ¿no? Y a compensar un poco todo aquello que tú has vivido y ese fracaso que tú has experimentado, que tú has vivido día a día durante toda tu experiencia escolar, ¿no? En la escuela. Entonces, necesitamos que esos mensajes cambien. Y cuando esos mensajes cambian, al final siempre aprendemos, primero, pues igual que cuando somos niños, de manera externa, ¿no? La heterorregulación y luego ya la autorregulación, ¿no? La heteroevaluación y luego ya la evaluación. Pero necesitamos primero esos mensajes y entonces sí que es importantísimo. El fracaso suele percibirse como algo negativo, pero la intervención socioeducativa puede ser al final una herramienta poderosa de aprendizaje. ¿Cómo podemos ayudar a estos jóvenes a reinterpretar el fracaso como una oportunidad de crecimiento? Yo creo que enseñándoles también la importancia del proceso y no estar siempre pensando en el resultado inmediato y en necesito hacer las cosas bien, necesito desarrollarme, avanzar, evolucionar y el resultado es importante, claro que sí, pero también centrarnos en el proceso, ¿no? Y ahí, bueno, trabajamos mucho y me empieza por educar también Miguel, ¿no? La mentalidad de crecimiento, lo que llamamos la mentalidad de crecimiento y al final es enseñarles al final todos tenemos creencias, a veces limitantes, a veces de crecimiento y es en el contexto educativo o escolar que empiecen a cambiar ese enfoque y decir, no sé hacer esto todavía, pero me voy a centrar en cómo puedo enfrentarme a retos que me ayuden a crecer, aunque yo a lo mejor no alcanzo a probar todavía, porque es que estoy en un 1, porque tengo un desfase curricular brutal y a lo mejor en este trimestre avanzo hasta un 3, pero que sean capaces de ver esa mejora, ese recorrido, ese crecimiento, a ellos les ayuda a decir, vale, todavía no estoy donde quiero estar, pero estoy avanzando. Entonces creo que esa parte de que el educador, la educadora, tiene ahí un papel fundamental de ampliar la mirada y hacer ver al estudiante que ese crecimiento es lo importante. Y a lo mejor yo tardo 6 meses y otro tarda 1 año, da igual, pero es ir viendo esa mejora, ¿no? Y cómo ese fracaso se convierte en oportunidad de aprendizaje. Y los ritmos son muy diferentes, ¿no? Entonces... Claro, pero eso a mí me lleva otra vez al tema de cómo las generamos, esas mentalidades, y cómo las medimos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, lo que estaba comentando Elisa tiene mucho que ver
con hacer una evaluación en clase que sea formativa. Es decir, no es te pongo un 3, sino es te pongo un 3 y analizamos qué eres ya capaz de hacer y, como decía, qué todavía no eres capaz de hacer. Pero yo te acompaño en ese proceso. Y en paralelo desarrollamos o vamos soltando ciertos conceptos que son fundamentales para ellos. Por ejemplo, la inteligencia no es un concepto fijo. No somos así de inteligentes y no lo podemos modificar. La inteligencia es un concepto maleable. Entonces, para ir lanzando esos mensajes, lo que tenemos que hacer es trabajarlo también en el aula, porque la situación de partida de nuestros estudiantes es muchas veces muy grave. Te pongo un ejemplo. En Empieza por Educar analizamos varias de estas mentalidades o competencias socioemocionales a principio del curso y la volvemos a analizar al final para todos nuestros estudiantes. Aproximadamente el 60% de los niños y niñas con los que trabajamos te dicen que la inteligencia es algo fijo y que ellos no son muy listos. Y que, por ejemplo, si el contenido que se da en clase es difícil, ellos no se ven capaces de entenderlo o de aprenderlo. Esto, que te lo están diciendo niños desde primero de primaria hasta segundo de FP básica con 17, 18 años, claro, es demoledor. Si el punto de partida de un estudiante es yo no soy muy listo y si la cosa se pone complicada, olvídate, esto es terrible. Sin embargo, si tú eres intencional, si tú tienes los conocimientos, las estrategias para trabajarlo en tu aula, entonces se empieza a generar un cambio y se puede seguir y se puede medir. Pero como te decía antes, yo creo que tienes que tener muy claro qué es lo que quieres trabajar y tienes que saber cómo hacerlo. Claro. Y yo creo que ahí lo que está diciendo Miguel es clave lo que decía de ser intencional. Porque decir que las competencias socioemocionales son importantes, creo que no hace falta decirlo, pero la clave está en cómo las trabajamos y qué hacemos para desarrollarlo. Y tiene que ser de manera intencional, de manera secuenciada, no podemos trabajar todo a la vez, igual que un estudiante no puede aprender todo un currículum a la vez, pues ir haciéndolo de manera secuencial. Y además, día a día, no es hoy vamos a trabajar la mentalidad, venga, hoy vamos a hacer colaboración, ¿no? Sino cómo somos intencionales y de manera progresiva, sostenida en el tiempo, planificada. O sea, yo tengo que ser intencional y tengo que programar mis clases para asegurarme de que si yo quiero que colaboren, cómo voy a hacer para ofrecerles múltiples oportunidades de trabajar de manera colaborativa, de explicarles por qué y para qué eso es importante, cómo se ve una persona que colabora, que entiendan qué comportamientos hay, ¿no? Y qué actitudes hace que una persona sea colaborativa o no, ejemplos, contraejemplos, antiejemplos, para que a ellos les ayude a entender qué es eso. Entonces necesitamos hacerlo de manera integrada y sostenida en el tiempo, no de manera puntual. Venga, en la tutoría vamos a trabajar no sé qué, ¿no? Sino que sea día a día. Y con la evaluación formativa que decía Miguel, por supuesto. No puede ser algo que sea puntual y un mero resultado. En Tomillo hemos conceptualizado un nuevo marco de desarrollo competencial basado en el modelo Castle. El gran cambio es que entendemos el desarrollo competencial desde 3 dimensiones paralelas: el yo en relación y el yo en acción. Por ser más prácticos y hablar de cuestiones concretas, quizá un primer paso hacia el cambio es el autoconocimiento, que se integra dentro de esta dimensión del yo que comentaba. ¿Por qué es tan importante, Elisa, que los jóvenes aprendan a identificar sus emociones, valores y patrones de pensamiento? Al final, porque todo está relacionado. Como decíamos, si yo soy un estudiante que ha tenido una experiencia de fracaso continuada a lo largo de muchos años de mi vida, probablemente voy a tener muchos sentimientos de frustración, de impotencia, de indefensión aprendida. Si yo soy capaz de identificar eso, voy a poder hacer algo con eso. Entonces, al final, es la diferencia entre actuar o reaccionar. Si yo no soy capaz de identificar mis emociones, de ponerle palabras y de tener unas estrategias para con eso que yo siento, cómo lo gestiono, al final es como ir en un caballo desbocado. Y lo otro es, voy en un caballo y yo llevo las riendas. Entonces es muy diferente ir por la vida en un caballo desbocado o ir por la vida teniendo las riendas y sabiendo qué siento y cómo tengo que gestionar esas emociones, ¿no? Al final, identificar tus emociones y conocerte a ti mismo es lo que va a hacer que luego puedas regular todo y tomar decisiones desde otro lugar, no de manera reactiva, sino de manera intencional. ¿Cómo lo ves, Miguel? Bueno, es que el autoconocimiento te ayuda también a desmontar creencias profundas que tú tienes. Claro. Entonces, esto lo vemos mucho, por ejemplo, y se ve en adultos también, no solo en estudiantes, esto se me da mal. Claro. O sea, hay gente que dice, a mí patinar
personalmente, patinar se me da fatal. O sea, yo no me subo unos patines ni harto de vino. Pero, ¿por qué tengo esa creencia profunda? Pues porque las 2 primeras veces que he patinado me he pegado 2 golpes que casi acabo en el hospital. ¿Qué es lo que tengo? Un miedo terrorífico a subirme en algo que tenga ruedas y que yo no controle. Entonces, esto se reta conociéndote a ti mismo. En el sentido de, si a ti te acompañan, si tú tienes un plan formativo adecuado, tú retas tus propios miedos y acabas entendiendo el por qué piensas o que no eres capaz, o que no eres muy inteligente, etcétera, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, la frustración que te lleva a comportarte de un modo determinado en el aula es fundamental para cambiar tu comportamiento. Muchas veces los estudiantes con los que trabajamos vienen con roles adquiridos. Soy el malote, soy el que suspende, soy el repetidor, soy el que tiene tantos problemas en casa que no puedo con esto, soy el que nunca habla en clase porque sé que lo voy a hacer mal. Entonces es importante cambiar todos esos roles. Y para cambiar esos roles hay que conocerse. Cada uno tiene que hacer una reflexión y entender por qué está adquiriendo ese rol, de dónde sale todo esto. Insisto, a los adultos también nos vendría muy bien todo este asunto, pero es que para un adolescente que está en el momento de su vida donde no vas a volver a estar igual de loco nunca, porque no sabes si eres pequeño, si eres mayor, te levantas de un humor y acabas de otro, te estás buscando tu sitio y estás tratando de entenderte, además, todas las cosas que te pasan. En ese momento tan de vulnerabilidad máxima como persona, que alguien trate de ayudarte a conocerte de verdad, a mí me parece fundamental. Empezando desde lo más individual, este autoconocimiento se percibe como un proceso introspectivo. ¿Pero qué rol juegan los profesionales y el entorno en guiar y en enriquecer este proceso? Es un poco lo que te decía. O sea, yo creo que seguramente estás en un momento en el que tú solo no lo puedes hacer, porque no entiendes la mitad de las cosas que te ocurren durante un día. Entonces es muy importante tener un contexto que te dé confianza. Mira, te cuento una anécdota que me pasó cuando yo era profe. Yo un año a mi curso de FP básica les pregunté el último día qué era lo que más les había gustado del curso. Y una chica me dijo: a mí lo que más me ha gustado de este curso es que las normas estaban claras desde el primer día y siempre se cumplen. Y de eso que te quedas sorprendido. Digo, joder, yo un año trabajando hemos hecho un montón de cosas que creo que son muy chulas y mira con lo que me sale. Entonces le pregunté y le dije: explícame, ¿cómo es que esto es lo que más te gusta? Y me dijo: sí, es que a mí esto me tranquiliza muchísimo. O sea, yo el primer día hice pellas, llamaste a mi casa. El segundo día hice pellas, llamaste a mi casa. El tercer día yo ya lo tenía claro. Y eso me hace dejar de estar todo el día inquieta, voy a clase, no voy, me intento escapar, no sé qué, lo hago, no lo hago, porque yo ya sé que hay un marco de juego súper claro. Y esto solo te lo dirá un adolescente, porque necesitan realmente ese colchón de seguridad, ese marco de seguridad. Entonces, todo lo que se monte alrededor, especialmente si tu vida en casa, fuera de la escuela, está desestructurada o tienes menos seguridades, que la escuela te lo ofrezca, para ti como estudiante creo que es fundamental. Esto es fundamental, lo estoy repitiendo todo el rato. Voy a buscar otra palabra. Es que hay muchas cosas fundamentales en este tema. Elisa, ¿cómo ves este rol de los profesionales y el entorno? Como decía antes, es que yo creo, lo que estaba diciendo Miguel también, que es que tenemos el rol también de amortiguar, de ser frenos y también de crear ese marco que estaba comentando Miguel. Entonces, por un lado, nuestro rol es de desmitificar todo aquello con lo que vienen, ¿no? Negativo y que les afecta, claro, hay otras muchas cosas que no. Pero también la parte de cómo también les hacemos ver todo ese potencial y esas cosas buenas que tienen que ellos a lo mejor no están viendo, y como no se conocen mucho, no conocen ni quitan esas creencias limitantes que tienen, ni tampoco son capaces de ver y de apreciar todo ese valor que tienen. Entonces creo que también una de nuestros roles, cómo les damos ese feedback, qué mensajes les lanzamos. Y yo recuerdo desde el primer año que empecé a dar clase, que también me decían luego al final del curso, ¿no? Pues una de las cosas que más me llama la atención es que cuando tú nos dabas un feedback y nos devolvías una tarea, un proyecto, un ejercicio que habíamos hecho, lo primero que nos decías era todo lo que sabíamos hacer bien.
todo lo que sí que habíamos conseguido. Normalmente cuando evaluamos, no sé por qué, tendemos a marcar lo que está mal. Sí, ponemos un tic, pero al final lo que haces es estar restando y señalarle al alumno o a la alumna aquello que no sabe todavía, pero aquello que no sabe, pero no reforzamos, no les hacemos conscientes de todo lo que sí. Entonces, cuando vienes con toda esa mochila, poder amortiguar y compensar de esa manera, decirte, esto no lo sabes todavía, pero date cuenta de todo esto que sí, es lo que va a hacer que al final esa creencia y esa mentalidad cambie. Si a Miguel, cuando no sabía patinar, le dijeran, no sabes patinar, pero mira, la postura de las piernas está bien, tu cuerpo sí que está en equilibrio. Lo que tienes que cambiar es la posición del pie, ponerla un poco hacia adentro. Ahí Miguel ya sabe, vale, esto sí lo hago bien, lo que tengo que cambiar es esto otro, pero no es que yo soy un 0 a la izquierda patinando. Tengo que cambiar una cosa concreta. Entonces, ser estratégicos, no etiquetar, no decirle ni para bien ni para mal, porque cuando le dices, eres un crack, eres muy listo, esto se te da genial, también estamos etiquetando. Y entonces, a lo mejor corremos el riesgo de que esa persona no quiera asumir un reto mayor, porque yo me quiero quedar con la etiqueta de que yo soy un crack en mates. No me pongas un ejercicio difícil a ver si voy a dejar de ser el crack de mates de la clase. Entonces, en vez de dar etiquetas, poder decir cosas concretas que sí que están sabiendo hacer y qué cosas concretas tienen que hacer distinto para mejorar, creo que ahí está la clave para poder desmitificar y desmontar esas creencias y a la vez que ellos sean conscientes de todo eso que sí que saben hacer, de lo que son capaces y el potencial que tienen, ¿no? Creo que ahí el rol del docente, del educador es imprescindible, es fundamental. Porque es fundamental. Porque además a veces la escuela etiqueta para mal. Claro. O sea, lo oímos todo el rato. Es que no se le dan bien las matemáticas. Es que, ojo con este, que el año pasado ya la liaba. Es que tal, la escuela etiqueta un montón. Te cuento ahora una anécdota, pero de Elisa. Elisa y yo nos conocemos de hace muchos años. Y cuando en Empiezo por Educar hicimos una cosa con una de sus alumnas es que justo has contado una cosa y me ha hecho recordar. Una alumna suya, de tercero o cuarto de la ESO, tuvimos la oportunidad de volver a ella como 8 años después. Y cuando estuvo trabajando con Elisa, era una chavala pues con muchas dudas, había repetido curso, no lo estaba haciendo nada bien. Y acabó yendo a la universidad. Cuando la entrevistamos en la universidad, dijo 2 cosas sobre Elisa. Una, se acordaba de que en todas las correcciones Elisa les decía lo que había hecho bien y lo que no había hecho bien. Y lo cuenta la chica y dice, es que siempre nos ponía, pues no me acuerdo si eran unos post-its o unas notitas diciendo, oye, fíjate, tal y cual. Y se acordaba 8 años después. Y la segunda cosa que dice, y lo dice muchas veces, es me vi capaz. Me vi capaz. O sea, fíjate que 8 años después ella reflexiona sobre qué le permitió salir de un contexto de vulnerabilidad y llegar a la universidad y se acuerda de que su profe le hizo sentirse capaz. Es decir, una competencia socioemocional, una mentalidad que se desarrolló a base de ese tipo de trabajo en el aula y que le dio la vuelta por completo a una persona que de repente dice, oye, yo puedo ir a la universidad, puedo hacer bachillerato, puedo hacer lo que yo quiera. Qué buen ejemplo y qué gratificante, me imagino, ¿no, Elisa? Sí. Bueno, hablando de la autorregulación, que es una habilidad clave para desarrollar cuando estamos preparando a jóvenes para un contexto laboral, académico y vital, ¿qué desafíos enfrentan los jóvenes en situación de vulnerabilidad para gestionar sus emociones y sus comportamientos? Pues no sé por dónde empezar. O sea, esto yo trato de explicarlo muchas veces cuando la gente pone encima de la mesa lugares comunes totalmente injustos, ¿no? Pues, por ejemplo, los chicos latinoamericanos se meten en bandas y la escuela no les importa. Claro, si tú te quedas con eso, obvias que a lo mejor un chico o una chica ha venido de su país, la han sacado de su contexto, han dejado allí parte de su familia o casi toda, todos sus amigos, el lugar donde vivía, y de repente está en un país extraño, donde muchas veces tiene una consideración de ciudadano de segunda, donde te meten en un nivel educativo que a lo mejor no corresponde al que tú tienes, aunque por edad corresponda, y entonces, en medio de todo eso, se pretende además que tú seas ejemplar. Y esto es muy difícil. Entonces, que los estudiantes, que la gente se pierde, toma decisiones equivocadas, no se comporta como esperamos, claro, pero hay que entender el contexto. O sea, cuando todo a tu alrededor es muy precario y está cogido por alfileres, es muy difícil
y muy poco intuitivo pensar que tú vas a ir a la escuela y te vas a comportar de un modo ejemplar. Sobre todo si alguien no te ayuda a entender por qué esto es importante para ti. Entonces, muchas veces lo que está ocurriendo es que niños y niñas de 14 años acaban ahí en un curso desde segundo o tercero de la ESO sin entender por qué tienen que estudiar ecuaciones de segundo grado, porque no tienen ni la menor idea de para qué vale eso. Vienen de un contexto durísimo y además pretendemos que estén allí callados, atendiendo, tomando apuntes y memorizando o tratando de repetir ecuaciones de segundo grado hasta que les salgan. Eso es muy complicado. Elisa, ¿cómo podemos acompañar a los jóvenes a identificar y manejar emociones difíciles sin sentirse totalmente desbordados? Creo que lo primero es crear un ambiente preparado y que el entorno de aprendizaje haga que ellos sientan que es un espacio de seguridad. Por ejemplo, las normas que comentaba Miguel en su aula cuando él era docente, ¿no? Creo que lo primero es que como docentes tenemos que crear un entorno preparado y después ofrecerles esas herramientas. Saber cuándo un alumno está desbordado y no puede en ese momento hablar, calmarnos, si puede salir tranquilamente, tomar agua, volver, y cuando está preparado, entonces poder hablar y poder partir de por qué le está pasando esto, de qué le está pasando. No quedarnos en la conducta, como decía Miguel, están en bandas, son malotes, tal. No nos quedemos en las conductas, vamos a profundizar, vamos a entender qué le pasa de raíz y desde ahí, desde la comprensión también, es como no acepto este comportamiento no es aceptable, pero entiendo por qué y entiendo de dónde viene. Entonces, creo que eso es muy importante. Y luego contrarrestar también con el vínculo. Si nos ponemos un poco científicos, ¿no? Al final es que cuando tú vienes con un trauma, el aprendizaje está impedido, por así decirlo. O sea, cuando tú tienes trauma y tienes mucho estrés, tus niveles de cortisol están por las nubes. Y eso bloquea la parte del cerebro que te permite aprender. Entonces, es que la ciencia explica por qué hay fracaso escolar, por qué los alumnos en situación de vulnerabilidad les cuesta mucho más. Porque la zona donde aprendemos, si está con niveles de estrés muy fuertes, no puede estar bloqueado, te quedas como congelado. Entonces, nosotros también tenemos ese rol de crear ese entorno protegido, ese vínculo con el alumno, y cuando el alumno siente ese vínculo, siente que está seguro en el aula con sus iguales, con sus educadores, etcétera, ahí sus niveles de cortisol, de estrés bajan y ahí ya está más preparado para escuchar, para poder dialogar, para entender, para poder hacer conexiones complejas y poder aprender a unos niveles tanto académicos como competenciales, ¿no? que sí que le permitan avanzar, pero necesitamos crear ese entorno. Claro, y como una forma de bajar esos niveles de estrés es, por ejemplo, generar un vínculo. Claro. Es decir, que no me vean como el profe de ciencias, sino que me vean como Miguel, que es una persona que me escucha, que trata de entender quién soy y qué me pasa, etc. Por ejemplo, algo que funciona muy bien en cursos como FP Básica o aulas de compensación educativa o este tipo de cursos, es al principio decirles: no me interesa lo que haya pasado antes. Hacemos tabla rasa, sí, página en blanco. Y casi hasta físicamente tú puedes percibir que los chavales y las chavalas se deshinchan, se desinflan, se relajan y dicen: ostras, ¿de verdad? O sea, ya no soy otra vez el tío que ha repetido 2 veces, que no llevo 2 años sin aprobar un examen y tal. ¿De verdad que empezamos de cero? Entonces, ese nivel de estrés hay que entender también cómo bajarlo. Y ahí participan las familias y participa la búsqueda de referentes y tratamos desde la escuela de explicar también hacia afuera qué es lo que estamos tratando de hacer. Y decir: oye, claro, acabamos de parar todo lo que había antes y vamos a empezar a recuperar. Vamos hacia un sitio determinado porque tenemos una visión clara sobre lo que queremos conseguir, pero vamos hacia allá empezando de cero. Es que en estos contextos es imprescindible. O sea, en Tomillo, por ejemplo, ningún estudiante en FP Básica se incorpora al aula sin haber tenido primero una entrevista personal con su tutor, con su tutora y con su familia, para que entienda, tú nos importas. Y primero te queremos conocer y que empiece a crear ese vínculo. Entonces, y luego hay todo un proceso de acogida donde también lo imprescindible es crear ese vínculo, la generación de ese vínculo para a partir de ahí poder trabajar, porque si no, ya partes de -10 y es muy difícil remontar, ¿no? Entonces, somos seres sociales y no podemos quedarnos, ¿no?, en la dimensión del desarrollo personal sin entrar en las relaciones que establecemos con los demás. En contextos donde las redes de apoyo tradicionales son limitadas o inestables, ¿cómo podemos fomentar relaciones significativas entre los jóvenes y con su entorno?
creando esas dinámicas en el aula. Lo que hablábamos antes de vamos a ser intencionales y vamos a hacerlo de manera sostenida en el tiempo. ¿Cómo generamos un espacio de aprendizaje, un entorno de aprendizaje donde los chavales puedan interactuar y que les demos pautas de que sí es una relación sana, saludable, una forma de tratarnos, de interactuar con nosotros mismos, con otras personas, y que no? Entonces, por un lado es eso, poder crear en el aula o en el espacio de aprendizaje donde estemos esas experiencias que les permitan ir también reflexionando sobre la práctica. Y ahí también toda la parte de metacognición cobra importancia. Vale, pues cómo lo he hecho, reflexionar sobre que si ha salido bien, que no, que puedo hacer diferente, pero creo que ahí necesitamos como crear esas experiencias de aprendizaje que les permitan ponerlo en práctica y luego trabajar en red de apoyo. O sea, más allá de las redes que puedan tejer ellos, como nosotros como entidades sociales podemos también colaborar con otras entidades para que todo sea más interdisciplinar, ¿no? Y a lo mejor el docente no es un superhéroe que puede con todo. Entonces, al final necesitamos trabajar en red de manera colaborativa con otras entidades que también puedan, cada uno puede aportar desde un lado, ¿no? Pero de manera coordinada. Miguel. Mira, yo aquí creo que deberíamos entender cuáles son las prioridades de nuestros estudiantes. Y digo esto y me arriesgo a ser políticamente incorrecto, pero mira, es que si no esto va demasiado suave. ¿Qué necesita exactamente un estudiante pues, como los que tenéis en Tomillo? O sea, ¿cuáles son las prioridades desde el punto de vista de relaciones sociales? Para mí, por ejemplo, que sea empático, que entienda los problemas del otro. ¿Tenemos que trabajar, por ejemplo, con ellos desigualdades de género? Para mí, sin duda. ¿Por qué? Porque vemos que en esos perfiles están especialmente potenciadas las desigualdades de género y las actitudes machistas. ¿Necesitamos trabajar la contención o el cambio de actitudes violentas? Sin ninguna duda, porque vemos que ocurren. ¿Necesitamos priorizar la sostenibilidad medioambiental? Pues no lo sé. ¿Esto significa que no es importante? Pues no, claro que es importante. ¿Metería ahí mi tiempo de aula? No lo sé. Entonces creo que a veces, digo esto porque a veces, en cuanto a las relaciones sociales y al ser ciudadanos responsables, tal, creo que la propia ley incluso genera ahí como un batiburrillo de cosas todas mezcladas. Y en nuestros contextos yo creo que hay cosas que son prioritarias y otras que vienen después. Que no es que no haya que trabajarlas, pero para mí tenemos que tener una secuenciación. Es decir, no se me hace muy razonable con un estudiante que tiene problemas de autocontrol y que ante el conflicto piensa que lo correcto es pegar. No sé si estamos para trabajar la sostenibilidad medioambiental, ¿no? O debemos priorizar otras cosas. Miguel, hablabas de la empatía. ¿Qué papel juegan la empatía y la comunicación en ayudar a jóvenes a construir esas conexiones en un entorno socioeducativo? Hombre, no lo voy a decir otra vez, pero es fundamental. No, a ver, para mí, si yo tuviera que elegir, para mí hay dos mentalidades que son fundamentales y que de hecho, como decía antes, en mis propios hijos han sido las que más he tratado de desarrollar desde que eran muy, muy pequeños. Una es la autonomía y otra es la empatía. O sea, si tengo que elegir, creo que las demás pueden derivar un poco de estas dos. Desde un punto de vista personal, de relaciones sanas con tus semejantes, desde un punto de vista profesional, para mí la empatía te marca la manera de relacionarte de forma sana con otros, de forma natural, y creo que es una parte básica en tu formación. También creo que es la más difícil de trabajar. Creo que es súper complicado trabajar la autonomía la empatía desde el aula. Creo que tienes que reflexionar mucho como docente qué dinámicas vas a hacer, porque algunas te pueden estallar, tratando de fomentar la empatía. Todo lo que son además relaciones entre adolescentes es mucho más complejo. Y además vivimos un momento en el que el tipo de relaciones entre adolescentes ha cambiado totalmente por el tema de las plataformas, redes sociales. Y ahora, por ejemplo, es falta de empatía dejar a alguien en abierto. Esto lo aprendí yo porque lo dice mi hija. No creéis que yo... He leído. No, en leído o en abierto o lo que demonios sea, ¿sabes? Me dicen que es así. Entonces yo cuando veo a mi hija totalmente indignada, es que no sé quién me ha dejado en abierto. Yo no entiendo qué quiere decir,
Pero tenemos que tenerlo en cuenta para trabajar este asunto y nos dificulta mucho trabajar, por ejemplo, la empatía, la forma de relacionarse que tienen ahora, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero es importantísimo. O sea, ya te digo, si yo tuviera que elegir dos, la empatía sería una de ellas. Sí. ¿Qué piensas? Estoy muy de acuerdo en lo que decía Miguel, de que al final la empatía es una competencia que también te permite construir otras y sin la cual es muy difícil, por ejemplo, trabajar en equipo, tener una comunicación interpersonal efectiva, porque si yo no tengo empatía contigo y no soy empática y no soy capaz de entender lo que tú puedes llegar a sentir, difícilmente vamos a tener una relación significativa, vamos a construir relaciones sólidas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una de las más importantes y también estoy de acuerdo en que es una de las más difíciles porque tendemos a ser empáticos con aquellas personas que han vivido situaciones similares a las nuestras, pero se vuelve más difícil cuando es una realidad muy diferente o cuando pues eso, son situaciones que nos son muy ajenas y nos cuesta ponernos en el lugar de otra persona cuando no hemos llegado a vivir eso. Y porque además tendemos a pensar que la empatía es sé lo que sientes y sé lo que te ha llevado. Y es no, siéntelo sin juzgarlo, sin intentar solucionarlo, es como simplemente entenderlo, ¿no? Y cómo luego a partir de ahí ya puedes construir. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en Tomillo sí que trabajamos en proyectos multidisciplinares donde sí que trabajamos la empatía pues de manera diversa y sí que, pues eso, tiene que ser secuenciado, pero sí que empezamos trabajando con ellos y al final puede ser cómo lo modelo yo, cómo soy ejemplo de empatía, mostrando empatía hacia vosotros o poniendo ejemplos de distintos contextos, cómo creo diferentes actividades. Nosotros trabajamos mucho desde, pues leemos un texto, cómo crees que se siente, por qué, etcétera, mapas de empatía que les ayudan un poco a ampliar la mirada y a hacerse preguntas de qué dice esta persona, qué piensa, qué hace, qué escucha en su día a día, qué tal, y lo hacemos en distintos contextos. A lo mejor lo hacemos en un trabajo de historia, pues entendiendo cómo se sentía un judío y cómo se sentía alguien de un nazi, ¿no? Y también cómo esa perspectiva múltiple les puede ayudar a entenderlo. Pero es verdad que cuesta mucho y por eso es importante hacerlo diariamente. Que sea algo, que sea todos los días, porque una competencia lleva tiempo. Igual que no aprendemos a montar en bici en un día, pues las competencias, y aparte tenemos altibajos y podemos ser empáticos un día y otro día se nos cruza y no lo somos, ¿no? Entonces, creo que es importante. Elisa pone algo encima de la mesa que es para mí muy relevante, que es las competencias socioemocionales se tienen que trabajar en el aula mientras das clase. Claro. No a ratitos, no en tutorías, no en dejo las matemáticas, las ciencias, la historia y me pongo a desarrollar competencias socioemocionales. El truco para mí está ahí. O sea, el asunto es desarrollar competencias socioemocionales no nos debe hacer ser menos rigurosos en nuestros contenidos, en nuestro nivel de aprendizaje esperado. Porque si no, todo se cae. Porque hay una contradicción evidente. Es decir, si te dicen, a la vez que estás trabajando la mentalidad de crecimiento para hacerte ver que eres capaz de conseguir cosas súper importantes, de aprender lo que tú quieras y tal y cual, y el nivel de matemáticas te lo ponen 2 cursos por debajo del que deberías tener, ahí hay una contradicción evidente y lo que está claro es que nuestros estudiantes tontos no son. Y lo perciben y lo notan. Y entonces se desmonta el chiringuito. Lo importante es encontrar ese proyecto, como decía Elisa, que me ha encantado el ejemplo, que tú estés explicando la Segunda Guerra Mundial y te atrevas a hacer la pregunta de cómo se debería sentir un tipo de las SS. Y esto no es tan evidente. O sea, no es para que la respuesta sea es que es una persona malísima, horrible, terrorífica. O sea, hay mucho escrito sobre ello, sobre el por qué gente siguió instrucciones al pie de la letra. Y psicológicamente está explicado. Entonces, para mí esta es la parte que tiene truco, que es, tengo que explicar las leyes de la genética de Mendel y a la vez, sin bajar el listón, desarrollar competencias socioemocionales. Y creo que cuando se hace eso, al final se retroalimentan las dos partes que hablábamos de el rigor académico y el desarrollo competencial. Porque si tú le haces preguntas de cómo se sentía un judío en un campo de concentración, va a tener que investigar. Por eso, porque la respuesta no es evidente, no es, pues relleno un mapa de empatía de tal. No, es
voy a investigar cómo se sentía, voy a leer, voy a ver vídeos para entender esto. Ahí también estás como retroalimentando y favoreciendo que sean críticos, que vean la comprensión oral, la comprensión escrita, o sea, que estás también ahí trabajando otra serie de competencias académicas. Por eso la importancia es que vayan de la mano, que no trabajemos esto de manera aislada y puntual, sino que esté integrado. Claro. Y fomentas las dos cosas. Y es muy poco intuitivo. Tiendes a huir, tiendes a hacer lo contrario. Es decir, lo que es poco intuitivo es saber que si les exiges mucho, eso es una estrategia de motivación. Eso les permite creer en sí mismos, les permite tener más confianza, ser más autónomos. Lo intuitivo es, les voy a exigir poco porque fíjate estos chiquillos cómo vienen. Entonces, es difícil porque tu intuición te lleva a hacer lo contrario. Elisa, ¿cómo equilibramos el trabajo en habilidades relacionales individuales con la construcción de una comunidad de apoyo más amplio? Pues es que es un poco lo que estábamos hablando todo el rato, es que al final somos personas que vivimos en una sociedad, entonces necesitamos trabajar mi yo individual, mis competencias personales, pero también en sociedad. Entonces creo que crear proyectos multidisciplinares también y que tengan como un hilo conductor social también los hace sentirse también parte de la sociedad, sentir que pueden aportar, que pueden entender mejor la sociedad en la que viven y entonces puedan también crear desde ahí, ¿no? Y hacer proyectos de aprendizaje-servicio o proyectos que tengan también un impacto social, que estoy de acuerdo con Miguel en que hay que secuenciar y que hay cosas que a lo mejor a priori son más importantes que otras en ese momento puntual, pero creo que también trabajando con ese hilo conductor, que puede ser de impacto social o de impacto medioambiental o lo que sea, sí que están trabajando como ese yo en sociedad, ¿no? Entonces... Miguel, tomar decisiones responsables es una habilidad clave, pero ¿cómo podemos formar agentes de cambio que vayan más allá de sus propias metas personales y contribuyan a sus comunidades? Bueno, yo creo que hay que priorizar también, de nuevo. O sea, yo creo que tienes que estar bien contigo mismo para poder trabajar con otros, para poder ayudar a otros o para poder participar en un proyecto que genere un bien común. Entonces, yo creo que hay que priorizar y entender en qué momento está cada uno. Otra cosa es que, en la misma línea de pensamiento de lo que decía del rigor, puedes generar proyectos comunitarios que desarrollen competencias socioemocionales en ciertos estudiantes y a cierto nivel. Pero tienes que estar seguro de que están preparados para eso. Es decir, a veces un error puede ser pensar que alguien está preparado para afrontar un cierto proyecto, unas relaciones significativas con otros para generar un bien común, y no lo están. Y entonces, de nuevo, ahí se rompe. Hay que tener en cuenta muchos factores y tratar de que no se rompa la cuerda por ningún sitio. Pero, desde luego, me pasa como con la exigencia en la escuela. El desarrollo de proyectos que tienen un impacto comunitario puede ser una estrategia súper potente para desarrollar cuestiones como confianza, como motivación, como entendimiento de hasta dónde puedes llegar, porque de repente te ves metido en un proyecto súper interesante, ¿no? El otro día estuvimos con una escuela donde los alumnos de FP Básica, su profe de ciencias empezó a trabajar en el tema de la sequía, el cambio climático y tal. Ella contó que era de un pueblo de Córdoba que tiene serios problemas de agua, y de repente sus estudiantes montaron un proyectazo con análisis de aguas residuales, se fueron a Córdoba de viaje, hablaron con el alcalde, con los vecinos, diseñaron un sistema de recogidas de agua que la dividía en 3 tipos de agua distintas: potable, no potable, pero una que servía para fregar y tal. O sea, un proyecto que te lo hacen ingenieros de segundo de carrera y dices, joder, qué bien. Claro. Y eran chavales de FP Básica. Entonces, ¿ese proyecto ha desarrollado competencias socioemocionales en los estudiantes? 100%. Para hacer ese proyecto, ellos tenían que estar ya en un punto determinado, haber establecido un vínculo con su profe. Hay un trabajo previo. Entonces, yo creo que hay que secuenciar de nuevo, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, nosotros al final en Tomio lo hacemos muy progresivo. O sea, lo que decía es que secuenciar y ser conscientes de en qué momento está cada estudiante es muy importante. Nosotros empezamos con proyectos individuales porque no están preparados para trabajar en parejas ni en equipos. Otra cosa es que en una dinámica pueden hacer una dinámica en parejas, pero proyectos individuales, más cortitos, mucho más guiados, con instrucciones muy claras para que vayan cogiendo esa autodisciplina, ese autocontrol, temas muy básicos de autoconocimiento. Luego ya proyectos más complejos donde tienen que ir trabajando más en parejas, donde ya es menos guiado,
demasiado, ellos necesitan más autonomía porque ya tienen esa autodisciplina, ese autocontrol, ese tal que les permite ser un poquito más autónomos, ir poco a poco. Pero el hecho de hacer proyectos que sí que puedan tener un impacto social retroalimenta también mucho su motivación intrínseca. Nosotros en hostelería pues no es lo mismo que los alumnos cocinen y luego se lo coman, que les encanta. He cocinado hoy un arroz negro y termina la clase y me lo como con mis compañeros, con mis profes, a decir, estoy cocinando para el vecindario, estoy cocinando y van a venir personas de una residencia de tercera edad o va a venir una asociación y van a venir y van a comer mi comida. Entonces mi trabajo cobra mucho más sentido. Ya no es solo voy a ir a prácticas, que también, pero mi trabajo está teniendo un impacto ahora y a corto plazo. Entonces también esas metas a corto plazo creo que son importantes para poder trabajar esa motivación. Pero de nuevo, Elsa, la necesidad de evaluar. Es decir, tienes que entender si todas las actividades generan una mejora significativa en tus estudiantes. Si no, corremos el riesgo de diseñar actividades chulas, interesantes, divertidas y que a efectos prácticos no generen lo que nosotros buscamos. Entonces, es fundamental también ir evaluando, ir haciendo un seguimiento, ir midiendo si lo que yo hago está funcionando. Porque a veces tenemos muy buena voluntad, pero las actividades no funcionan. Elisa, en Tomillo tenemos un programa muy interesante que se llama Ubuntu y que trabaja estas competencias. En tu experiencia, ¿cómo se integra el liderazgo servicio en estos programas de intervención socioeducativa para fomentar una ciudadanía activa? Creo que es muy interesante para fomentar esas competencias que estábamos hablando. Para mí, yo sé que no todo va con un orden preestablecido, pero sí como de más alto nivel, por así decirlo, de agente de cambio, de habilidades ya un poco más altas. Y creo que un programa como Ubuntu ofrece eso, el desarrollar competencias para un liderazgo de servicio que necesitas hacerlo cuando ya estás preparado, como estaba comentando Miguel antes. Primero necesito haber desarrollado ciertas competencias de base, por así decirlo, cimentadas, que me permitan poder ser un líder de servicio. Pero si yo tengo un descontrol, no gestiono mis emociones, no me conozco, pienso que yo no sirvo para nada, etcétera, difícilmente voy a estar preparado para hacer proyectos y liderar proyectos de cambio en mi sociedad, ¿no? Entonces creo que programas como Ubuntu son muy interesantes para desarrollar ese tipo de competencias de más alto nivel, por así decirlo, una vez ya han adquirido esas competencias más de cimiento que les permitan poder aprovecharlo al máximo, además, ¿no? Y no frustrarse y no quedarse diciendo esto qué es, ¿no? Entonces creo que en ciertos programas puede tener mucho sentido. Miguel, el desarrollo de competencias socioemocionales está muy ligado a las experiencias que como profesionales podéis diseñar en los distintos espacios de educación formal y no formal. ¿Por qué? ¿Qué tiene el aprendizaje experiencial que lo convierte en un catalizador tan potente para el desarrollo socioemocional? Bueno, es que lo apuntaba antes Elisa, nos lo dice la ciencia. Es decir, la ciencia del aprendizaje nos dice que el conectarlo con las emociones, conectar el aprendizaje con las emociones hace que haya una potenciación de lo que tú estás aprendiendo. Hay que ver qué tipo de emociones. Es decir, tienen que ser emociones que sean de alto umbral y corta duración. No podemos pensar que el pelotazo emocional mantenido en el tiempo va a mejorar el aprendizaje. De hecho, lo dificulta. Pero todo lo que tiene que ver con las experiencias evidentemente hace que tú interiorices con mucha más fuerza aquello que has aprendido. El riesgo es lo que te comentaba antes, diseñar las experiencias adecuadas. Entonces, hay una cosa que se llama aprender haciendo, learning by doing, que en realidad debería llamarse, yo creo, learning by thinking, que es pensar, pero que tiene que es muy potente porque te permite... Mira, yo siempre hago una diferencia entre cómo enseñamos en la escuela y cómo enseñamos cosas de la vida. Por ejemplo, el otro día le contaba a alguien, si yo te enseño a ti a montar en bicicleta, jamás se me ocurriría ponerte un vídeo de alguien montando en bicicleta, luego pasarme yo montando en bicicleta 45 minutos y al final decirte, bueno, ya lo has visto, coge la bicicleta y monta. Ahora tú. Esto no y ahora te evalúo. Y ahora te evalúo. Y esta es toda la evaluación de tú montando en bicicleta. Esto es lo que pasa en la escuela, pero a mansalva. Es decir, yo hago una ecuación de primer grado, te pongo un vídeo de cómo se hacen ecuaciones de primer grado, hago yo 30 ecuaciones de primer grado y luego te digo, te voy a evaluar, hazme una. Entonces, a veces hay una disonancia total entre cómo enseñamos en la escuela y cómo enseñamos en la vida. Lo experiencial tiene más que ver con cómo enseñamos en la vida. Y en la vida, yo te subo a una bicicleta,
te digo en 3 segundos cómo funciona y te pasas montando en bicicleta conmigo detrás agarrándote para que no te caigas 2 horas. Y al final te voy soltando y montas en bicicleta. Lo experiencial tiene que ver con eso. Por eso no se olvida. Por eso lo interiorizas totalmente. Entonces, en todas las asignaturas se pueden diseñar experiencias, escenarios de aprendizaje, situaciones de aprendizaje. Nos lo dice ahora la ley, que conecten con los intereses de los estudiantes, que les ayuden a entender por qué eso es importante y que a través de la experiencia lo puedan interiorizar con mucha más facilidad. Sí. ¿Qué piensas del aprendizaje experiencial? No puedo estar más de acuerdo. O sea, al final, cuando tú aprendes algo y estás leyéndolo, bueno, pues puedes tener más retentiva, menos retentiva, y en tu memoria a corto plazo luego al final eso se olvidará. Pero si tú lo has vivido, eso lo retienes desde otro lugar, ¿no? Y entonces al final eso te conecta con esa emoción. Sí que es verdad, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel, que no puede ser ni emociones muy intensas ni un nivel de pasividad brutal, porque con emociones muy intensas no estás preparado, estás tan en hype que al final tampoco estás aprendiendo nada, ¿no? Te lo pasas muy bien. Y eso a veces también es un riesgo, creo que es muy importante lo que decía Miguel tenemos que ser intencionales y diseñar esas actividades que me lleven a eso. Porque muchas veces, como se lo han pasado genial los alumnos, han estado motivadísimos, la clase ha sido genial, pero ¿qué he aprendido? No sé por qué tú me has hecho esta broma, por qué hemos hecho este juego divertidísimo, pero no sé qué he aprendido con él. Me lo he pasado fenomenal en clase. ¿Qué he aprendido? No tengo ni idea. Me lo he pasado muy bien. Entonces, el hacer actividades diseñadas para aquello que yo quiero que desarrollen. Entonces creo que eso es muy importante. Y entonces cuando diseñamos aprendizaje experiencial, siempre teniendo en cuenta que busco que aprendan, que busco que desarrollen y cómo voy a evaluar si eso realmente está progresando. No ya lo terminan de hacer hoy, porque es eso, en el primer día no vas a aprender a montar en bici, pero el primer día te digo, mira, ya has aprendido a coger el manillar, a saber dónde están los frenos, todavía no sabes tener el equilibrio sin ruedines, pero ya sabes esto. Ya el próximo día continuaremos con lo siguiente, pero necesito saber cuál ha sido mi avance hoy, qué me queda por aprender, y tiene un sentido. O sea, hoy he aprendido a montar en bici y dentro de montar en bici a coger el manillar y a poner los frenos. Ya está, ya seguiré mañana, pero sé cuál es mi progreso, ¿no? Entonces, que sea experiencial, pero con un sentido. Miguel, hablabas antes de la evaluación. ¿Qué papel juegan la reflexión y el análisis posterior para asegurarnos que los jóvenes extraigan aprendizajes profundos de estas vivencias? Bueno, es lo que llamamos metacognición, ¿no? Entender qué te ha hecho aprender, qué estrategias, qué herramientas tienes tú para aprender, cuáles te funcionan, parar, reevaluar, a ver cuáles tienen más que ver con cómo tú aprendes, cuáles te están funcionando, cuáles quizás no, seleccionar, elegir nuevas estrategias, volver a evaluar en un ciclo sin fin, o lo que se llaman paradas metacognitivas o momentos en la clase donde permitimos que nuestros estudiantes hagan una reflexión sobre su propio modelo de aprendizaje. Esto hay que saber hacerlo. Tienes que estar formado en estrategias metacognitivas para tus estudiantes y tienes que encontrar los momentos adecuados y convertirlos en hábitos, en rutinas, para generar en ellos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y de nuevo todo parte de entender dónde están tus estudiantes, si están listos para hacer esto. Yo creo que están listos muy pronto, pero volviendo a lo de la bici, a veces nos pasa que le dices, y estos son los frenos. Y nos pasa con los críos chiquitillos que a veces no llegan a los frenos. Claro. ¿Cómo voy a frenar si no me llegan las manos? Entonces, a veces nos pasa también, nos pasa con los estudiantes, ¿no? Que les estamos pidiendo cosas y no les llegan las manos, no se las podemos pedir todavía. Entonces hay que entender cuál es el momento en el que tienes que desarrollar ciertas estrategias metacognitivas, ¿no? Claro. Vemos que la evaluación es un punto muy importante, ¿no? Y creo que hay una necesidad de evaluar de forma 360 el desarrollo de los jóvenes en estas competencias basándose en evidencias. ¿Cómo podemos integrar la evaluación y la reflexión sobre estas competencias en los programas socioeducativos con iguales y con tutores? Pues yo creo que parte de lo que estamos hablando todo el rato, de cómo diseñamos un sistema de evaluación, un modelo de evaluación que sea coherente con aquello que queremos conseguir. Si estamos diciendo que las competencias se trabajan de manera progresiva, tiene que ser constante, secuenciado, el sistema de evaluación tiene que ser coherente con eso. No podemos decir, pues ahora hay un examen puntual, así, escrito, una única manera de que tú muestres lo que sabes, y ya está, y esta es tu nota. Entonces, nosotros, por ejemplo, sí que lo que hacemos en Tomillo es hacer un ciclo de evaluación que parte, como decía Miguel, de todos los días,
muy de vez en cuando, poder hacer rutinas metacognitivas que son también progresivas. Si tú al principio a un alumno le dices el primer día, ¿qué has aprendido? ¿Qué estrategias te han ayudado hoy a aprender? No sabe ni de qué le estás hablando. Pero si tú le das un listado de todas estas cosas que han pasado hoy en el aula, ¿qué te ha ayudado a aprender? La explicación del profesor, el apoyo de la presentación de PowerPoint, las preguntas que han hecho mis compañeros, cuando yo he hecho una pregunta y me he atrevido a preguntar, el ejemplo que ha puesto mi profesora en clase, etcétera, tú ya le estás dando pautas de, vale, entonces ya puede clicar, es sencillo, a eso llegan. A lo mejor no llegan a decírtelo en vivo, pero ya si tú les das unas opciones, sí. Cuando todo eso se va trabajando, luego ya, si tú me preguntas al final de la clase, ¿qué elementos externos te han ayudado más hoy? ¿Qué elementos internos? Pues que no me he sentado con Elsa, porque con Elsa estoy todo el rato hablando, entonces he decidido cambiarme de sitio. Esa decisión me ha ayudado a aprender más. Vale, eso es interno. ¿Qué más? Que no he guardado, que he guardado el móvil, no lo he sacado. En vez de tenerlo aquí todo el rato, he decidido ya por fin guardarlo. Pues todo eso me va haciendo consciente de qué cosas que hago yo me están ayudando y qué cosas del exterior también me ayudan, ¿no? Eso te ayuda. Y si luego encima eso lo complementas con un ciclo de evaluación, te hace mucho más consciente de tu aprendizaje. Ya la evaluación no solo depende de lo que el profesor o la profesora o mi conjunto de profesores ve en mí, sino que yo también estoy formando parte y mis compañeros también. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizamos un portfolio de aprendizaje donde ellos van recogiendo a lo largo de todo el proyecto evidencias de lo que están aprendiendo y lo que no. No es un portfolio de... Perdón, me salía cojo portfolio, pero o sea, no tiene que ser un portfolio de todo lo que yo hago de manera brillante, sino un portfolio que refleje mi momento y mi situación en los distintos momentos del aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí yo estoy siendo parte. Yo estoy aportando evidencias que a lo mejor mi profesora no ha visto, pero eso también le aporta información, tanto en competencias socioemocionales como en competencias técnico-profesionales que decimos, académicas, curriculares, como las queramos llamar, ¿no? Entonces, ahí creo que se puede como mejorar mucho más y podría ser incluso que su familia, sus amigos, etcétera, también pudieran contribuir con ejemplos de casa. Pues si a lo mejor la madre dice, pues es que ahora pone la mesa. Pues ahora, pues eso sería ideal. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero creo que al final también en las competencias socioemocionales que ellos puedan aportar evidencias de dentro y de fuera del centro educativo y que también sea multidisciplinar a nivel de los profesores, es una evaluación mucho más rica. Y está basada en evidencias. Entonces, te ayuda a ser mucho más consciente, mucho más objetivo, mucho más crítico y, de nuevo, no etiquetar. Soy bueno en mates, soy pésimo. No, esta competencia en inglés me ha dado bien ahora porque sí que he sido capaz de hacer esto, esta otra no. Entonces, no evaluamos una asignatura, una tarea, evaluamos competencias, tanto técnicas como socioemocionales, ¿no? Y eso te hace poder afinar mucho más. Bueno, estamos llegando ya al final de este podcast, así que me parece interesante terminar este debate con una última pregunta. ¿Qué retos quedan todavía por superar para lograr un consenso sobre cómo trabajar estas perspectivas en el ámbito de la intervención socioeducativa? Elisa. De nueva pregunta para cerrar. Pues todos. Muchos, todos. Yo vuelvo a poner encima de la mesa, creo, la parte de formación y acompañamiento docente. O sea, creo que es muy difícil que esperemos que, igual que pues, los estudiantes no tienen por qué haber nacido sabiendo, a los profesores no se nos forma, o a los educadores no se nos forma necesariamente. Entonces tienes que buscarlo, tienes que rascar mucho y buscar y practicar. Entonces creo que la formación y el acompañamiento, porque igual que porque yo te ponga un vídeo de cómo trabajar, tú no vas a saber trabajar esas competencias socioemocionales en tu aula, vas a necesitar un acompañamiento. Entonces creo que al final esa es una parte muy importante. Siempre para mí la formación y el acompañamiento docente son imprescindibles y que las condiciones también en los centros educativos o en las asociaciones o en las fundaciones o en las organizaciones que trabajan en el ámbito socioeducativo generen también esos espacios de calidad para que los profesionales puedan programar con calidad, puedan reflexionar, puedan juntarse para reflexionar sobre la práctica de manera conjunta, ya no individual, sino no es lo mismo que yo trabaje la metacognición, pero nadie más lo haga, a que nos pongamos de acuerdo de, oye, ¿cómo vamos a trabajar a lo largo de este periodo de tiempo, de este proyecto, de este trimestre, la metacognición con los chavales? Tenemos estrategias comunes, luego tú haces esto, yo hago lo otro. Para eso se necesita tiempo. Entonces creo que si al final los profesionales de la educación están en intervención pura el 99% del tiempo, es muy difícil que se generen esos espacios de reflexión, de evaluación y de mejora de la práctica docente también, o socioeducativa. No puedo estar más de acuerdo. Casi ninguna cosa de la que hemos hablado aquí se explica en los grados y en los másters de educación. Claro.
con herramientas concretas de aula. Y te lo digo yo que soy profe en uno de ellos. Y además, luego te lanzan al aula sin ningún tipo de acompañamiento y sin ningún tipo de seguimiento. Y entonces, mientras esto sea así, la cosa no mejorará. El segundo reto tiene que ver con la educación basada en evidencias. Hay mucho lugar común, hay mucha opinión, la escuela es un sitio por el que todos hemos pasado y todo el mundo tiene una opinión fuerte. Y sin embargo hay muy poca educación basada en evidencias. Y especialmente en el ámbito de las competencias socioemocionales parece que todo el mundo tiene algo que decir. Porque las competencias socioemocionales se pueden trabajar desde muchísimos campos. Y hay mucha gente rigurosa y gente informada y hay bastante tontuna también. Es decir, hay muchas actividades y muchas aproximaciones que se me acercan más a actividades divertidas que a cuestiones que generan realmente competencias socioemocionales. Pero no olvidemos que nosotros estamos hablando además de un contexto muy determinado. Y entonces ahí es donde debemos ser más rigurosos a la hora de ver qué acciones nuestras desarrollan qué competencias socioemocionales en nuestros estudiantes. Entonces, retos, para mí son esos dos, pero te puedo decir 15 más. Pero la formación docente es fundamental y la educación basada en evidencias para mí es algo de lo que no podemos prescindir porque si no estamos perdidos. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, en Tomillo, que empezamos a darle mucho valor, también quisimos ser coherentes de si le estamos dando mucha importancia al desarrollo de competencias socioemocionales, necesitamos que esa evaluación también sea rigurosa y sea coherente. Entonces, cada vez que diseñas una actividad, la diseñas y evalúas por competencias. Entonces tú al alumno o a la alumna no le das una nota de ese trabajo. Le dices, a través de este trabajo que has hecho, has desarrollado esta competencia, este objetivo de aprendizaje, tanto académico como de competencia socioemocional. La empatía a este nivel, en una escala, una rúbrica que utilizamos. Entonces, cada tarea que hacen se les evalúa en base a evidencias de competencias, tanto académicas como socioemocionales. De manera que ellos tienen también una progresión en la primera tarea donde trabajé la empatía, estaba aquí, ahora he ido evolucionando y tengo no sé cuántas evidencias a través de todas estas tareas de que he desarrollado estas y cómo voy progresando. Entonces, necesitamos ser coherentes. Y la evaluación basada en evidencias es clave por eso, porque si no caemos en el clásico de un punto de participación, un punto de trabajo en equipo por este trabajo, que no sé ni cómo han trabajado, porque lo han hecho cada uno, se han repartido las partes, pero es trabajo en equipo. Entonces creo que la evaluación basada en evidencias también es un factor muy importante, fundamental. Fundamental. Quédate con eso como resumen, es fundamental todo. Bueno, con esto cerramos nuestra conversación de hoy en Oriental Lab. Hemos recorrido las múltiples dimensiones de las competencias socioemocionales, desde su impacto en el desarrollo integral de los jóvenes hasta los desafíos y estrategias para integrarlas en la intervención socioeducativa. Hemos reflexionado sobre cómo estas competencias son más que herramientas individuales, son la base para transformar vidas, construir comunidades más resilientes y fomentar una ciudadanía activa y comprometida. Elisa, para concluir, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a quienes nos están escuchando sobre la importancia de trabajar estas competencias? Que no se pueden trabajar unas sin otras. O sea, al final lo que hemos estado hablando todo el rato, somos personas que nos formamos de manera global. Luego tendremos que secuenciar, pero el aprendizaje académico no se puede entender sin el aprendizaje socioemocional o personal, y el aprendizaje personal no se puede entender sin el aprendizaje académico. Entonces creo que es importante darle el peso que merecen a las dos y ser coherentes con cómo diseñamos oportunidades de aprendizaje que comprendan y evalúen las dos cosas con coherencia. Miguel, desde tu experiencia y por cerrar un poco, ¿cómo podemos avanzar hacia un mayor consenso en el diseño y evaluación de competencias socioemocionales para que tengan un impacto más amplio? Para tener un consenso, creo que todos los implicados en la comunidad educativa tienen que darle la importancia adecuada. Es decir, tenemos que elegir como docentes o ser transmisores de conocimiento o ser educadores. Y si decidimos ser educadores, que yo creo que es lo único que se puede elegir, siendo coherente, tendremos que ver que no podemos dar clase de ninguna materia sin que eso implique un crecimiento personal de nuestros estudiantes, porque la escuela necesita que haya una adquisición de conocimientos y habilidades, una adquisición de competencias académicas y una adquisición de competencias personales. Gracias a ambos por esta conversación tan enriquecedora.
por vuestras reflexiones y por ayudarnos a ver que el desarrollo de competencias no solo beneficia a los jóvenes, sino que también fortalece las redes de colaboración entre entidades y profesionales. Nos vemos en el próximo capítulo, que tendrá una temática más estructural pero igualmente innovadora. Exploraremos qué herramientas específicas de evaluación se pueden usar para transformar las metodologías de intervención y obtener datos complejos que supongan un incremento en su impacto. Hasta entonces, gracias por acompañarnos y por formar parte de esta conversación. Hasta pronto.